A ver, 1, 2, 3. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy nos encontramos con Aritz Rodríguez, si no me equivoco. Perfecto. Estudió Ciencias del Deporte, se especializó en alto rendimiento y, si no me equivoco, es entrenador de natación, pero también lleva a varios deportistas de deportes concurrentes. En este caso creo que es de natación, de triatlón, ciclismo. Sí, resistencia. Un poco de resistencia, ¿no? Del todo. Así que nada, Aritz, encantado de tenerte aquí. Perfecto, un placer por estar aquí compartiendo este ratito y espero aportar algo. Sí. Lo primero de todo, ¿cómo empieza tu historia con el deporte? Y luego, ¿cómo empiezas con los deportes de resistencia? Bueno, yo, al revés que los dos triatletas que han pasado por aquí, Susana y Javi, que así que es como un perfil diferente. Ellos eran súper buenos de sus disciplinas de natación cuando eran jóvenes. Yo no, yo era un niño normal. Vale. Era un niño normal, cero destacable en deporte en sí, ¿sabes? O sea, tampoco era muy torpe, pero que no destacaba en ningún deporte en especial. Yo empecé haciendo pues lo típico, un poquito de fútbol un año, tenis. Sí que mis padres me llevaban a las actividades y tal, pero nunca destaqué. Como mucho destaqué un poco en natación a nivel usuario, cuando estaba en el cursillo de Raspallá. Ahí sí que era un poquito mejor que los de un año más, pero ya está. Luego pasé al club de natación. Y de hecho yo siempre digo que yo en el momento que elegí natación, hacía tenis y natación, y yo creo que, y con mi mentalidad de entrenador ahora, creo que habría tenido más potencial en tenis que en natación, pero en tenis jugaba con niños más mayores que yo, claro. Y no tenía grupo de amigos, y en natación tenía grupo de amigos. Entonces cuando tocó elegir, pesó más la parte social que la parte deportiva. Entonces cogí natación y no me arrepiento por nada del mundo, porque me ha llevado hasta aquí y estoy encantado del camino que he hecho, pero eso, que la parte social pesó más que la parte de rendimiento. Y luego estuve en natación, en el club de natación, un niño pues normal, que iba con las mínimas autonómicas, pero que nunca fue a un nacional, que no destacaba en natación, pero estaban los hermanos Torregrosa, Uge y Cuquín, que en ese momento, no me acuerdo ni el año, sería 2012-2013, montaron la sección de triatlón en el club. Vale. Entonces yo y un amigo, que yo tenía 15-16 y mi amigo un año más, éramos como los pequeños de la sección. Ajá. Y ahí empezamos nuestras andaduras en el triatlón. Y poco a poco ya. Y aparte también has estudiado Ciencias del Deporte, ¿siempre has tenido claro que te ha gustado el deporte o te vino de rebote un poco como...? No, sí, o sea, bueno, de muy pequeño no, de muy pequeño lo típico tampoco. O sea, yo a mi madre decía que quería ser biólogo marino porque me gustaban mucho los animales, o sea, era una pasada, era un flipado, lo que dicen, un friki de los animales. Y me gustaba el agua, estaba en la piscina y tal, entonces dije, pues mira, animales y agua, pues biólogo marino. Pero eso ya cuando, pues más pequeño, 10, 12 años. Luego según fui avanzando y tal, sí que cuando llegué al bachillerato y esto lo tenía bastante claro. O sea, mi madre decía que solo madrugaba para hacer deporte, o sea, que me costaba un montón madrugar y en cambio los domingos me levantaba a las 7 para salir en bici. Entonces era como solo madrugas para hacer deporte y a día de hoy no me arrepiento, que a veces dicen, hostia, me arrepiento de la carrera que he hecho, de tal. Yo en ningún momento, si lo volviera a repetir 1000 veces, la haría 1000 y una. Así que en ese aspecto sí que lo tuve claro en el momento de elegir. Qué guay. Y nos has comentado, bueno, que te metiste en el triatlón y ¿qué te enganchó para convertirlo ya como en un estilo de vida? Bueno, pues es complicado esta pregunta, o sea, me costó porque es que fue un poco que no me enganchó algo así que digas de repente voy y estoy súper ilusionado con el deporte, como a lo mejor hay gente que empieza de nuevo cuando es más mayor, sino que a mí me llegó un poquito de poco a poco, desde los 16, empecé con pequeñas entradas en algún triatlón que había aquí, con Eugenio y con Cuquín, que me enseñaban un poco el mundillo y tal. Pero no fue un amor a primera vista, sino que simplemente fue entrando y ahora pues eso forma parte de mí, forma parte de mi vida, de mi todo. De hecho ahora estoy lesionado, que no podía competir en triatlón porque no podía correr, y lo único que pienso es que yo he hecho ahora pues cursos de mountain bike, estoy haciendo más bici, he nadado un poquito más y al final yo pienso que sí, pero que yo quiero volver a triatlón, ¿sabes? O sea, yo quiero volver a triatlón, que las cursas populares corriendo estaban guays, pero las hago y ya está. La bici está súper guay, me está encantando el mundillo del mountain bike aquí en Ibiza,
pero ya está, o sea, como para pasármelo bien. Y el triatlón sí que me pongo esa presión sana, Vale. pero esa presión sana en triatlón y quiero estar arriba. Ya te lo tomas como una competición. Para Sí, decirlo así, ya sí, decir, o esto sea, me lo yo preparo, siempre, yo esto siempre me... lo digo como que no soy profesional, porque al final mi profesión es ser entrenador y yo me gano la vida de entrenador. Y la diferencia entre profesional y élite. El élite Vale. es una persona que compite a alto nivel, pero que no se gana la vida con ella. Pues Sí. yo en triatlón soy élite, en el resto de deportes soy un amateur que depende con quién hable, es bueno o malo. ¿Sabes? Siempre lo digo, si hablas con uno que es peor que tú, te va a decir que eres bueno, si hablas con alguien que es mejor que tú, va a decir que eres malo. Entonces soy un amateur que depende con quién hable, es bueno o malo. Y nos has comentado que, bueno, te ganas la vida como entrenador. ¿En qué momento das el paso de decir, ahora estoy compitiendo, Sí. ahora aparte también quiero ser entrenador? Bueno, pues fue un poco con la carrera, o sea, yo Vale. cuando estaba ya acabando bastante la carrera, diría que incluso ya graduado y en el máster fue cuando me atreví a empezar a llevar a gente. Siempre me ha costado, siempre he tenido quizás ese miedo de que hay gente que se lee una página web y ya es capaz de divulgar. Sí. Y a mí me costaba mucho, ¿sabes? Había compañeros míos que estábamos en primero o segundo de carrera y ya llevaban a gente del pueblo, amigos o no sé qué, les preparaban para una cursa. Y yo la verdad es que me costó. De hecho, la única persona que entrenaba era mi hermana por aquel entonces. Vale. O sea, cuando estaba en la carrera llevaba a mi hermana y poco más, ¿sabes? O sea, que era como conejillo de indias. Y ya fue tirando a cuarto de la carrera cuando empecé a llevar a un par más de personas. Ya empecé a trabajar en el club de triatlón del Prat, Vale. que ahí conocí a mi mujer y ahí ya empezaron a contratarme como para entrenar una prueba específica. A lo mejor gente del triatlón que tenían la planificación anual del triatlón, del club, pero querían hacer un Ironman o querían hacer un media distancia, entonces no le encajaba y, ostras, ¿me puedes guiar un poco? ¿Me puedes asesorar y tal? Y empecé por ahí, porque yo llevaba yo era el monitor de la escuela de triatlón, de los chiquitines. De acuerdo. Y entonces, bueno, pues algún adulto me contrató y ahí empecé a hacer como mi mercado laboral de entrenamiento online. Y a nivel laboral, ¿nos puedes explicar un poquito? Porque por Sí. lo que veo siempre has estado Sí, vinculado siempre con deporte, el ¿no? entrenamiento y Un así. trabajo ahí cuando tienes 15, Sí. 16, pero Bueno, eso es nada, normal. eso nada, pero luego yo he trabajado, de hecho, el primer contrato que tuve fue en la escuela de verano del Club Natación Ibiza, un Vale. verano, un mes, o sea, ese fue mi primer contrato. Luego ya empecé a trabajar en el Prat Triatló, ¿vale? En la escuelita del Prat Triatló, que ahí estuve 2 o 3 años, y luego pasé a un centro de preparación física en Gavà, que llevábamos, bueno, una parte más social, una parte más de grupos dirigidos, grupos reducidos de personas que querían hacer pues entrenamiento funcional, lo que ahora aquí ha llegado a Ibiza, pues como el de Balance que la entrevistaste hace poco y tal. Este formato, pues yo estuve un año allí. Y también hacía la preparación de algunos tenistas jóvenes, de tenistas y futbolistas, sobre todo del Fútbol Club Gavà y de los del Club de Tenis de Gavà. Estuve ahí un año con proyección de estar mucho más. De hecho ya, o sea, ya contaban conmigo para las siguientes temporadas y ya como que formaba parte del equipo organizativo del centro. Pero tuvimos con mi pareja y tal, ella quería un cambio y no lo veíamos claro, a mí me daba bastante igual y dije, pues si quieres vamos a probar a Ibiza, ¿sabes? Y a un cambio de aires y tal. Ella se animó y vinimos en 2021, entonces ahí dejé el centro y según llegué empecé de entrenador en el club de natación de Club Natació Ibiza, que es donde yo había nadado y que estaba mi entrenador, o sea, está mi entrenador de primer entrenador, Darío Gutiérrez, entonces era como volver a casa. Y todo eso, o sea, eso es como los trabajos físicos, que estás ahí, sí. Y todo eso acompañado paralelamente pues de llevar a gente, a momentos con más gente, momentos con menos gente, pero siempre en paralelo. Muy bien. ¿Y siempre has tenido muy claro que son deportes de resistencia? ¿O has dado vueltas, Sí. has dado toques o así? O sea, has comentado lo de los tenistas y los futbolistas, exacto. pero siempre me ha gustado mucho el deporte de resistencia, o sea, ¿vale? Cómo el cuerpo se transforma con la resistencia. Es lo que a mí me gusta, o sea, como el cuerpo por dentro, no a nivel estoy más delgado o tal, sino cómo cambia la célula. Vale. O sea, cómo cambia fisiológico, ¿no? Sí, exacto. Pero sí que es cierto que me gustaba mucho la preparación física de colectivos. Vale. Pero cuando no has venido de ese mundillo y no te has especializado en ese mundillo, porque al final mi máster era de individuales y no de colectivos, entonces, quiero decir, no tenía ni lo que te hablaba, que siempre me ha costado hablar de lo que no me sé mucho, ¿vale? O sea, a lo mejor sé bastante, pero si no sé mucho me cuesta hablar.
entonces no me he metido en ese mundillo porque consideraba que no estaba cualificado para hacer, pero sí que me ha gustado mucho el tema de preparación física en el fútbol, el baloncesto, o sea, que en este podcast han hablado algo del tema, pues eso, tema de acelerometría, de todos datos, cuando lo estudié en la carrera me parecía fascinante, pero es un trabajo, sí que es cierto que quizás lo que más me ha echado para atrás es que no es mi deporte y que el volumen de trabajo que requiere ese tipo de trabajo, si lo quieres hacer bien realmente, es 24/7. O sea, es 24/7 como tienes que estar todo el rato concentrado en los números de tus jugadores, de tu equipo, y no tienes descanso prácticamente nunca, entre partidos, entrenos, claro. Todo. Entonces, si no formas parte de ese mundillo, es difícil entrar porque te satura, ¿vale? O sea, igual que a lo mejor yo puedo estar hablando de triatlón una semana, claro, estar en un partido, o sea, en un equipo de baloncesto o de fútbol y que toda tu vida gire en torno a ello, cuando no has girado nunca, cuando no has jugado y no tienes ese entorno, digamos, de enfermedad por ese deporte, es complicado porque ya te digo, es un volumen de trabajo y los admiro porque la capacidad de llevar a 20 jugadores en fútbol o 15, 16 en baloncesto, el volumen de datos que tiene un cacharrito de esos que llevan en la espalda es una pasada. Y esto me lo han dicho por tus espaldas, pero muchos dicen que eres un friki. Sí, bueno. ¿Por qué crees que dicen eso? A ver. Bueno, o sea, al final el friki es por el tema este de datos. Sí, espero. No, por el tema de datos, por el tema de esto, no llego a investigación, porque la investigación es más reglada, tienes que determinar todo mucho antes de hacer la investigación y todo. Pero sí es cierto que me gusta mucho el valorar los datos, intentar interpretar lo que ese dato significa a nivel fisiológico dentro del deportista, y yo creo que dicen friki porque me gusta explicarlo, ¿sabes? O sea, porque al final si te lo quedas para ti como entrenador, eres un buen entrenador y ya está. Si se lo intentas explicar a una persona de manera divulgativa, o sea, intentar explicar lo difícil de manera fácil, es donde te dicen, ¡buah, qué flipado es este, qué friki, que a lo mejor voy a hacer un café con un deportista mío y empiezo, porque tal, pues con este entrenamiento buscamos esto, buscamos lo otro, porque los estudios dicen que no sé cuánto. Entonces ahí él realmente es cuando ve todo lo que sabes encubierto, que muchos entrenadores lo saben, pero a lo mejor no lo verbalizan. Entonces yo creo que se ve mi friquismo a partir de estas ganas de hablar del tema, ¿sabes? Y de divulgarlo a nivel amateur, a nivel popular. Exacto, a nivel popular. Vamos a hablar un poquito. ¿Cómo es tu día a día entre tus propios entrenamientos y los de tus atletas? Vale, bueno, yo, o sea, sigo entrenando a un buen nivel, o sea, compitiendo en élite cuando puedo competir en triatlón y esto, entonces, pero tengo claras mis prioridades. Entonces, mis prioridades es mi familia primero, ¿vale? O sea, ahora que he sido papi, pues el nene, el perro, que también hay que pasearlo y todo, mi mujer, que también está ahora empezando a trabajar y tenemos que hacer el equilibrio, y luego mis entrenados, o sea, mis deportistas, el trabajo, ir al club con mis niños a entrenar y los entrenados, y luego estoy yo. Entonces yo primero fijo lo que tengo importante, lo que tengo obligatorio e importante, que son mis prioridades, la primera y la segunda, familia y trabajo, y luego en los huecos que quedan, ahí se meten los entrenos que toquen. O sea, sí que es cierto que pienso poco el sentido de esto es obligatorio y tengo que correr 1 hora, pues a las 6 de la mañana, ¿sabes? O sea, esto tengo que hacerlo y es obligatorio, pues salgo en bici a las 12:30 de la mañana y a lo mejor como más rápido porque llego a las 2:30, como en media hora y entro a trabajar a las 3. ¿Sabes? O sea, voy un poco apurado de tiempo porque no quiero sacrificar mi preparación deportiva, pero en ningún caso priorizo mi preparación por encima de mi trabajo y la familia. Entonces es un poco eso, es ponerla dentro del día lo que tengo obligatorio y en los huecos que me queden lo que tengo que hacer. Y así voy día a día. Sí. ¿Qué tipo de deportistas trabajas actualmente? ¿Tienes amateurs, tienes profesionales, tienes gente iniciada, tienes un poco de todo? Tengo un poco de todo. Yo diría que a lo mejor en el mundillo o sea, yo sobre todo entreno runners, corredores populares, y triatletas de media distancia, ¿vale? Porque en triatlón es como que hay una diferencia grande entre un triatleta de corta distancia que acostumbra a ser más joven, acostumbra a estar en un club
estructurado con su entrenador, y que a lo mejor en Ibiza no tenemos ese tipo de club, pero que en la península, por ejemplo, en el Prat Triatlón donde yo entrenaba, sí que estaba muy determinado. Entonces en corta distancia como que se entrena más a nivel de club, Vale. y luego a triatlón de media distancia y larga distancia, que eso es medio Ironman y Ironman, es donde hay un volumen de gente más popular, con un poder adquisitivo más alto, porque no es lo mismo un chaval con 18 o 20 años que está en corta distancia que una persona con 40 años, un trabajo estable y un hobby que es el triatlón, que se puede permitir un gasto más en un entrenador personal o eso. Entonces mi perfil es más runners iniciados y triatletas de media distancia. Vale. También llevo a alguien de trail run y así, porque he hecho alguna carrera de trail run y me gusta mucho, y todo lo que sea endurance pues lo vamos trabajando, pero el grosso, digamos, es triatlón de media distancia. Y estás hablando mucho de la parte de resistencia, pero ¿qué importancia le das a la parte de fuerza? ¿Y también se la pautas? Sí, la parte de fuerza para mí es importantísima, ¿vale? O sea, es importantísima en el sentido de que nosotros hacemos un deporte cíclico, que significa que haces lo mismo una tras otra vez, o sea, que se repite el movimiento, no es como otros deportes que un shoot se inicia y se acaba, sino que la carrera sigues haciendo el mismo patrón hasta que acaba la competición, y eso implica muchos desequilibrios musculares o muchas descompensaciones o sobrecarga de unas articulaciones. Entonces el trabajo de fuerza, uno, busca compensar la musculatura que no trabaja tanto en esa mecánica, y para evitar lesiones, y dos, hacer el músculo que trabaja más fuerte para que cada impacto o cada apoyo o cada acción que tú hagas, pues con el hombro nadando, con la rodilla en bici o con la cadera corriendo, se aguante más. Si tú tienes más fuerza y el impacto o ese gesto es un 70 y tú tienes 100 de fuerza, pues el 70 de ese impacto, si tienes 200 de fuerza, va a ser menos significativo. Entonces cuanto más fuerza tienes, tu gesto deportivo va a causarte menos daño, digamos, respecto a una persona que a lo mejor le cuesta lo mismo hacer ese gesto, pero tiene un umbral más bajito, porque según van entrando la fatiga, que en media distancia es importante, pues al final son triatlones de 3 horas y media los profesionales, hasta 5 o 6 horas los finishers, o incluso 7 los finishers, pues son muchas horas, y ese 100% que tú tienes cada vez es más bajito. Según va entrando la fatiga, si tú tienes 100 de fuerza, cuando acabas un triatlón realmente tienes 60 de fuerza. Claro. Si el coste de correr es 70, pues ya ves que al principio te sobran 30 puntos, pero en los últimos kilómetros te faltan 10 puntos. Y ahí es donde, en vez de la musculatura, está trabajando el menisco, está trabajando el hueso, está trabajando porque el músculo ya no aguanta y tiene que aguantarlo otras estructuras que no son las correctas. Y entonces ahí es donde vienen las lesiones. Entonces es súper importante, y sí que se lo pauto a mis deportistas. Quizás es lo que menos me gusta de pautar, porque creo que la fuerza, ahí sí que la tecnología aún nos falta para conectar con la gente vía online. O sea, cuando trabajas con un preparador físico bueno en una sala con el deportista, realmente se puede hacer muchísimo más que lo que puedes hacer pautando una rutina de fuerza sin ver al deportista, ¿sabes? Porque, no sé, Cifo creo que era el que lo decía, que la fuerza es más que fuerza, es movimiento, y si tú no ves el movimiento de cómo lo está haciendo ese atleta, realmente queda un poco coja. Pero dentro de lo que podemos y hacemos, también en deportes se dice que hay deportes con altas demandas de fuerza y deportes con bajas demandas de fuerza. Y aunque sea súper importante la fuerza para un triatleta, es un deporte con baja demanda de fuerza, ¿vale? Entonces, a poco que hagamos, los triatletas de fuerza ya nos beneficia mucho. No es como pues un halterófilo o un jugador de rugby o un deporte que necesite mucho más niveles de fuerza, un sprinter de atletismo, de los 100 lisos. O sea, esta gente realmente necesita mucha más fuerza y necesita un trabajo de fuerza mucho más específico a su disciplina. Nosotros en carreras de 4 horas necesitamos una fuerza más de sostén, más de mantenimiento. Entonces, a poco que hagamos los básicos de sentadilla, peso muerto, si lo domina, si no, pues lo cambio por un hip thrust que es menos técnico, y no puedo ver a esa persona cómo hace el peso muerto, pues lo hacemos así con los básicos de que cualquier preparador físico sabe: press de banca, un jalón, un peso muerto, hip thrust y un lunge, sentadilla, squat, cualquier dominante de rodilla. Con eso vamos haciendo un básico de asegurarnos un entrenamiento de fuerza global estándar para prevenir lesiones, más algún ejercicio si a ese deportista le hace falta
trabajar pues los gemelos porque tiene un problema de Aquiles como yo, o glúteo medio porque tiene un problema de cadera, o lo que haga falta en cada momento. Qué bueno. Nos está comentando, ¿y cómo haces entender a la gente que tienen que recuperar, que tienen que prevenir sus lesiones y así? Si lo haces se lo involucras en la planificación, les haces entender eso, ¿cómo lo haces? Es complicado y yo sigo aprendiendo, al final me considero joven, entre comillas, y sigo aprendiendo con mi persona y con mis deportistas, pero cada vez veo más importante entrenar mucho para llegar a alto, pero escuchar al cuerpo cuando te hace falta. O sea, realmente el volumen, cuando toleras la carga y estás bien, entrenar duro y entrenar bien y entrenar mucho, pero que en el momento que notas un poquito alguna molestia o algo que ves que el cuerpo no funciona, no tener miedo a bajar un poco la carga y decir, no pasa nada, el mes que viene, dentro de 2-3 semanas, vuelvo a apretar y ya está. ¿Sabes? Que antes era como, no, es que tengo que aguantar, y ahora es como, calma, luego cuando podamos entrenar, entrenamos mucho, pero si ahora no podemos, y siempre lo intento decir así de, no te preocupes, siempre les digo, hay que intentar entrenar siempre, porque la vida ya nos va a poner parones, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, con mis deportistas amateurs, que una cosa que en alto rendimiento a lo mejor está muy instaurado, que es el programar días de descanso. Programar días de descanso, hoy toca suave, hoy toca un regenerativo de natación y un poco de stretching, de estiramientos para lo que toque. Eso está bien en un centro de alto rendimiento o con un profesional, porque es 24/7 para esto. Claro. Yo le digo a mis deportistas, nosotros vamos a ir entrenando. Hay deportistas que dicen, yo quiero entrenar 5 días, yo quiero entrenar todos los días, cada persona es un poco que depende de sus objetivos. Claro, si me dices, quiero hacer un Ironman y quiero entrenar 2 días, pues ahí te diré, hostia, pues igual no es lo que toca. Pero normalmente siempre van en línea los objetivos de la persona con el volumen de entreno. Y normalmente entre atletas que entrenan cada día, yo les programo siempre todos los días, porque luego siempre hay algún día que no pueden hacer algo, porque la vida, como yo, mis prioridades, y ellos también tienen sus prioridades. Entonces el niño se pone mal o no entrenado, me han llamado del curro, estaba de guardia, llevo una guardia, por ejemplo, pues uno que sea bombero o enfermero o lo que sea, o trabajos de estos de llevo una noche sin dormir. Entonces ya van apareciendo esos días de descanso per se. Entonces es más el ir día a día con el deportista, que no el viernes toca descanso, porque a lo mejor el viernes toca descanso pero lleva miércoles y jueves sin entrenar porque el niño ha estado malo. Entonces si el viernes puede entrenar, no toca descanso, toca recuperar o lo que sea. Entonces es un poco eso, el ir haciendo, pero que si te notas algo, si no has dormido bien. ¿Sabes? Un ejemplo, una anécdota es un chico de Formentera que me dijo que se encontraba muy mal, que los entrenos no le salían, tal, no sé qué, que no podía. Y yo lo primero que le dije es, ¿ha cambiado algo de tu vida en el trabajo o algo? Y dice, sí, estoy con un proyecto tal nuevo, estoy tal, no sé qué. Digo, pues ahí lo tienes. O sea, tu energía está en ese proyecto, no estás durmiendo, no estás recuperando, a lo mejor haces tu trabajo más por las tardes, me voy a hacer el proyecto nuevo que tengo, que son 4 horas más de trabajo que antes no tenía, y luego encima quiero que me salga el mismo entreno. Pues la energía del cuerpo es finita para un día, y si tú haces más cosas ese día, luego el entreno se va a notar. Entonces no te preocupes, que salga mal, ves más lento, recorta el entreno, porque la carga sistémica, la carga que está aguantando tu cuerpo es más, porque por ese trabajo que ahora estás haciendo, a lo mejor dentro de un mes ya tienes todo estabilizado, ya te puedes ir del trabajo antes porque ya lo tienes montado y listo, y puedes dedicarle más tiempo a entrenar. Pero es un poco que todo lo que nos afecta, o sea, a una persona toda la vida le afecta. Entonces todo lo que te afecta a la vida te afecta al entreno, y es lo que hay que ir enseñándoles, de que cualquier cosita que aunque les parezca poco, a lo mejor es porque ha discutido con la mujer o con el marido y está fuera, o las chicas pues tienen el ciclo y ese día no toca. Cualquier cosa del día a día afecta al deporte, porque la sesión de entrenamiento no es un ente aislado del día, forma parte de todo, y todo le afecta. Y ya con el volumen de gente que has tenido entrenando y así, ¿cuáles son los errores más comunes que sueles ver, ya sea entre atletas o ya sea en diferentes modalidades? Bueno, pues yo te diría que como errores graves, o bueno, normalmente la gente que viene a asesorarse por un entrenador personal y tal, ya tiene un background, un historial mínimamente correcto. Le tienes que ir, no le tienes que ir corrigiendo, le puedes enseñar tu visión del deporte, y a lo mejor viene otro entrenador y le enseña otra visión, y al final cuando vas pasando de entrenador a entrenador, que es bueno porque al final te van
te van dando diferentes perspectivas, van aprendiendo, entonces errores brutales no hay, porque esos errores yo creo que se dan más en gente pues que se autoentrena de cero, ¿sabes? Que entra en internet y intenta, o porque le ha dicho uno en una carrera y va haciendo. Cuando ya te contratan como entrenador ya tienen un poco de experiencia. Pero yo te diría lo que hablábamos de las lesiones, que a lo mejor llevas 3 semanas poniendo un entrenamiento, por ejemplo, de subidas corriendo, y a las 4 o 5 semanas te dice que no puede correr porque tiene mucho dolor en un pie, en la planta del pie, o en la fascia, o en el Aquiles, o en la rodilla, o cualquier cosa. Y dices, ostras, pero ha aparecido de repente. O sea, yo haciendo la evaluación de ¿ha sido un gesto o ha sido qué ha pasado? ¿Te ha aparecido de repente con algún gesto? Hago, no, me lleva doliendo desde hace 6 semanas con el entreno aquel que me pusiste de subidas, tal. Y es como, pues si te ha llevado doliendo 6 semanas, ¿por qué me entero hoy que te duele la rodilla? Y yo te he estado programando 5 semanas y hablando, y los comentarios, el entreno ha salido bien, tal, no sé qué, ¿cómo ha ido? Bien, todo completado, no sé qué, perfecto. Y de repente aparece y resulta que ese dolor es de hace 6 semanas. Pues si hace 6 semanas hubieras dicho, ostras, pues me noto algo, vale, pues esta semana vamos a bajar un poco, y la recuperación es proporcional al tiempo que llevas de lesión. Entonces, si me lo dices el primer día, pues a lo mejor frenamos un poco y en una semana está solucionado. Si llevas 6 semanas, me molesta un poco, pero yo tiro, porque al final el deportista de resistencia es bastante bruto, ¿sabes? Es bastante bruto, le gusta sumar, le gusta completar esos kilómetros, esas horas, esas rutas, ese tiempo. Entonces es como, pero es que si no puedo correr, esta semana solo voy a hacer 20 kilómetros y la semana pasada hice 40, entonces, pues me molesta un poco, pero sigo porque así hago los 40 semanales y no sé qué. Y eso es un poco el error, que por ejemplo en colectivos no está. En colectivos es más rendimiento. O sea, no me imagino a un futbolista diciendo, es que tengo que chutar 200 veces hoy, ¿sabes? O sea, él quiere meter goles. Entonces, si el balón entra, chuta 2 veces, ha entrado, venga, me voy al vestuario, ¿sabes? Pues son más, en ese aspecto son más funcionales. O sea, lo que siempre dicen, en el fútbol lo importante es meter gol. Entonces, da igual lo que hagas, es meter gol. Uno más que el rival. Pues es un poco así. Si ya meto gol, ¿para qué voy a correr? Entonces, si yo ya estoy corriendo a mi ritmo, si me molesta el tal, ¿por qué sigo entrenando? Y eso es en resistencia, hay veces que sí que hay que es el error más típico, el seguir entrenando cuando nos duele algo. Y yo, por ejemplo, lo hice, o sea, yo en mi parte deportiva y me lesioné por eso. No es nada. O sea, somos duros, tenemos esa mentalidad de no es nada, a la que caliento se me va, pero eso está ahí. O sea, si está ahí, realmente algo te está diciendo el cuerpo. Muy bien. Hablemos de competición un poco. ¿Cuál ha sido tu experiencia más especial en competición? Esta es una de las preguntas también que era complicada, porque no te sabría decir. O sea, voy a decir un par de ejemplos, pero es que la verdad es que no, es lo que te digo, no tengo ese sentimiento de finisher, de es que el pasar por la meta de aquel sitio fue mágico. No, ¿sabes? O sea, yo cuando compito en triatlón a tope, intento dar lo máximo, y realmente cuando llego a meta suelo estar mal, ¿sabes? Suelo estar mal, o sea, no disfruto de la competición en sí. Sí que me gusta competir, pero no estoy pensando, qué bien me lo estoy pasando, sino estoy pensando en quién está delante, quién está detrás, cuánto tiempo lleva el grupo delante, cuánto tiempo lleva el de atrás, si atrás hay gente que corre más que yo, si estoy comiendo, si no estoy comiendo, si estoy asimilando lo que estoy comiendo. O sea, es mucho más concentración, es mucha más concentración, y disfruto de esa concentración, pero no disfrutar de una competición. Yo te voy a decir por lo que acabé, o sea, luego el Campeonato de España de 2023 de media distancia en Salamanca, 2023, sí. Claro, hace ya mucho de eso, porque ahora está lesionado. Llevo desde 2024 lesionado. Pero 2023 en Salamanca, que hice el 12, del 12 de España en élite, que fue, pues bueno, que se vio un poquito todo el trabajo reflejado, nadé bien, tenía muchas ganas de esa prueba. Con un amigo que entreno yo, con Pablo Fernández, fuimos y era como que ostras, teníamos ganas de que nos saliera bien. A él no le salió la carrera, pero yo nadé bien. En bici fue la primera vez que saqué más de 40 de media en los 90 kilómetros, y que me vi con gente que yo decía, que veía en los vídeos. O sea, yo me vi con gente que veía en los vídeos y me saludaba, ¿sabes? Cuando llegaba, y ahí fue como un punto de inflexión. Y luego correr, no corrí bien, pero realmente nadie corrió bien, porque fue una carrera muy dura, y entonces todos íbamos como a sobrevivir, y pude quedar el 12 de España. Y fue como top. Y luego la última competición que hice, el Ironman, el Campeonato de España de Ironman, mi primer Ironman y único, en mayo de 2024, pues también porque
es muy duro. O sea, es muy duro, lo pasé muy mal. Entonces, la pregunta es en qué momento has disfrutado más, y no disfruté nada, o sea, cero. Pero me enseñó mucho, o sea, realmente pasar por esa prueba, lo hice para haber hecho uno, y la gente que entrenó, porque es lo que siempre, o sea, yo había entrenado a gente de Ironman y sabía, y había visto números de Ironman y había visto sensaciones de Ironman, y sabía lo que era Ironman, pero cuando lo haces, ahí aprendes realmente qué significa estar ahí, y cuando te quedas vacío y cómo la mente deja de funcionar, no solo las piernas, sino que no eres capaz de pensar con claridad. Y buah, es un punto destacable porque quiero volver a competir en Ironman, creo que lo puedo hacer muy bien, y entonces es como un punto de decir, buah, es que ese día lo pasé muy mal y aprendí mucho, no tanto de deporte, sino de sufrir una prueba y de estar ahí, de aguantar y de pelearlo y acabar vacío completamente. ¿Y cómo te preparas a nivel mental? Ante Pues, carreras importantes. A nivel mental, nunca he trabajado con psicólogo ni nada, ¿vale? Creo que es fascinante y que te pueden ayudar un montón. De hecho, en la carrera sí que nos hicieron... teníamos psicología deportiva en una asignatura, y luego en el máster también hablando con psicólogos del CAR, y nos decían cómo trabajaban en el CAR con diferentes deportistas y todo. Y me parece fascinante. Y yo era un niño que cuando nadaba... no era bueno, pero creo que podría haber sido mejor si la cabeza hubiera funcionado más, y de eso me di cuenta en la carrera estudiando INEF, y luego poco a poco, cuando empecé a hacer triatlón en Barcelona, que era un nivel un poquito más alto en la Liga Nacional con el Prat y tal, tampoco supe aprovechar, o sea, la mente me fallaba, y luego no sé cómo, con la experiencia y con el día a día y con mi capacidad de ser cabezón y de seguir, o no lo sé, pero aprendí a disfrutar de la competición, aprendí a no compararme con otros, sino a intentar hacerlo yo lo mejor que puedo, y la verdad es que ahora voy con mucha tranquilidad. También cuando algo se te da bien es como que tienes más seguridad, porque lo has entrenado, porque has visto que has ido mejorando, que vas preparado, que te ves delante, no para ganar, pero sí para hacerlo bien. Y yo te diría que lo que sí que hago, la principal diferencia, que es un poco masoca, pero con las competiciones las competiciones realmente que a lo mejor haces, pues el campeonato de España o una competición que tengas marcada en el calendario en rojo, de ir con todo, esa semana, desde que empieza el lunes hasta el sábado o el domingo, que es la carrera, en mi cabeza pasa que voy a sufrir mucho. Vale. O sea, estoy todo el día, cada vez que salgo a hacer un entreno, que ya son entrenos fáciles, que son entrenos de rodar, de dejar al cuerpo reposar para que el fin de semana pueda rendir al máximo, voy pensando, buah, ¿cómo vas a sufrir el sábado? Buah, qué duro va a ser el sábado. Buah, cuando den el bocinazo y empieces a nadar, ¿cómo vas a pillar? Y todos son pensamientos negativos, pero son pensamientos negativos que los hago de manera positiva. Entonces es como cuando llega la competición, yo ya he aceptado que voy a sufrir mucho y que va a doler y que voy a recibir golpes nadando y que a lo mejor sale mal y que tengo que sufrir al máximo, y que entonces, como ya está aceptado durante la semana que va a llegar eso, luego en la salida estoy súper tranquilo. Entonces yo ahora a mis niños les decía, y me preguntaron una vez en las primeras competiciones que cómo lo hacía yo. Y es como que yo estoy de cachondeo, no de cachondeo, pero sí con un intento no ponerme nervioso hasta el último momento, porque considero que gasta energía. Entonces yo en el box, cuando preparamos la bici, cuando vamos hacia la playa para ponernos el neopreno, para todo, es como que estoy jiji, jaja, de cachondeo con la gente, bien, de buen rollo, sin estrés, sin presión, pensando lo que tengo que hacer, pero sin agobios. Y cuando el speaker dice 2 minutos para la salida o 1 minuto para la salida, es como que cojo aire profundo, y ahí se acaba, ya me pongo serio, entonces ya me pongo 1 minuto nervioso, me pongo 1 minuto nervioso y ya salgo con todo, pero no estoy nervioso 3 días antes de la prueba, que al final eso desgasta muchísimo psicológicamente. Entonces he conseguido eso, de prepararme de que va a ser durísimo, y luego estar de manera distendida hasta el último momento, y cuando falta 1 minuto coger aire, ponerme las gafas, mentalizarme de que esto ya empieza, y ahí cambio de chip y a tope, y me funciona, me da tranquilidad. Y dentro de que sabes que siempre va a ser una puta mierda competir, ¿cuál de las 3 pruebas es la que más te gusta? Pues, a ver... Es variado. Claro, es variado, depende del día, porque cuando, por ejemplo, nadando en media distancia y larga distancia, no hay tantos golpes como en corta, no se nada tan rápido como cuando nadamos en corta, que eso sí que era muy agobiante. Entonces, bueno, si vienes del mundo de la natación, nadas decente, puedes estar delante y...
no es que sea una transición de voy de paseo, pero si vas nadando bien, concentrado en nadar y tal, es como bien, o sea, ni sufre muchísimo y es agobiante, ni tampoco vas de paseo. Luego la bici, si la bici corre, te sientes bien, mola mucho, o sea, cuando vas a que hay un poquito de bajada y vas a 55 acoplado y notas el viento en el casco y está guay. Y el tema de comer, de ahora me toca un gel, ahora la bebida, las referencias con los deportistas, eso me gusta. Y luego el triatlón lo que tiene es que la gente, o sea, el correr es donde más sufres o donde más te cuesta, pero porque es lo último. Yo siempre digo, si el triatlón fuera nadar, correr y bici, seguramente las explosiones y las penurias se pasarían en bici. O sea, no es el correr per se, es que como es lo último y ya llevas 4 horas o 3 horas y media y tal, pues vas cansado, ya te cuesta, entonces es más difícil disfrutar cuando vas a competir, o sea, si vas a acabar, a ser finisher, puedes disfrutar de la carrera, saludar a la gente y del entorno, pero cuando vas a competir realmente es difícil disfrutar porque vas jodido. Pero es un poco el mix, o sea, yo creo que el momento más mágico, o sea, lo que la gente dice del triatlón sería el momento de dejar la bici y ponerte las zapatillas. Ahí hay como un momento de adrenalina pura, es como que vas en bici y la velocidad no se siente, y de repente son muchas cosas en poco tiempo. Ya te estás aproximando a la T2, te quitas las zapatillas, o sea, te desatas las zapatillas, bajas de la bici en marcha, te pones a correr, llegas al sitio, o sea, vas buscando el sitio, dejas la bici, te quitas el casco, pones zapatillas, coges geles, gorra o lo que toque y sales corriendo. Y es como que tienes un minuto de aceleración máxima que luego dices, calma, que son 21, 21 o 42. Y ya te pones a tu ritmo y ya como que se estabiliza. Pero esa transición, o sea, esos 3-4 minutos desde que te estás bajando de la bici hasta que sales de la transición corriendo, es como muchas cosas en ese momento y es como mucha adrenalina, ¿sabes? Que se te pone la piel de gallina y es como el momento más álgido del triatlón. Luego ya la meta. Luego ya la meta. Hablemos de Ibiza y del deporte. ¿Qué tiene Ibiza que sea tan bueno para entrenar o qué le falta a Ibiza para que sea bueno para entrenar? Bueno, o sea, sí, lo que tiene Ibiza, que por ejemplo yo puedo hablar de Barcelona, es que yo no tengo rodillo, o sea, tengo rodillo, pero no uso rodillo porque aunque tengas una hora para entrenar en bici, por ejemplo, que es lo que más handicap tiene, tú sales de Ibiza y sales a la primera rotonda, coges el Camí Bay ahí en Puigdembalts y ya tienes carretera para ti. Te vas hasta San Mateu, haces una vueltita de una hora y has hecho el 50 minutos en la naturaleza o en carreteras secundarias tranquilo. ¿Sabes? En Barcelona y ciudades grandes es como, si no salen mínimo 2 horas y media, no te vale la pena salir porque son 30 minutos de semáforos para salir, 30 minutos de semáforo para entrar y haces media hora en un polígono, media hora en una carretera guay y ya tienes que volver, ¿sabes? Entonces aquí el 100% del tiempo, si quieres, lo puedes hacer en carreteras espectaculares, pequeñitas, sin tráfico. La gente me dice, pero ¿cómo entrenas en Ibiza con todos los borrachos, fiesteros, tal, no sé qué? Digo, yo salgo en verano, depende por qué carreteras, y te cruzas con 3 coches, ¿sabes? O sea, Santa Agnés, San Mateu, toda esa zona, o sea, Sant Llorenç, no hay nadie, ¿sabes? O sea, ¿pueden haber accidentes? Evidentemente, siempre puede pasar algo, pero yo, por ejemplo, la zona de San José la evito en verano, ¿sabes? O sea, todo lo que sea San José, Calas y esto, no voy. Todo lo que sea el centro de la isla se puede entrenar muchísimo. A nivel de bici le falta un puerto largo, pero eso no podemos hacer nada, ¿sabes? ¿Lo que hay? Porque es lo que hay. Sí, creo que se puede entrenar, se puede entrenar sin ese puerto, pero sí que es cierto que cuando sales fuera y tienes puertos de 1 hora o de 50 minutos, te dan mucho juego. Y luego para correr, pues que te digo, o sea, es lo mismo, es súper fácil salir y la tranquilidad de correr sin problemas. Que aquí me gustaría poner un inciso de, por favor, como llamamiento a la ciudadanía, ¿no? O así, que es sobre todo correr sin problemas los chicos. Las chicas aún depende de qué hora, depende de qué sitio, depende de qué cómo. Por ejemplo, paseo marítimo a las 6:30 de la mañana, porque yo digo lo que he dicho, yo me estructuro el día y salgo a correr a las 6:15, porque yo puedo. Pero a lo mejor mi hermana, cuando vivía aquí, decía, no, es que a las 6:30 no puedo salir porque me da cosa, ¿sabes? Me da cosa el ir a paseo marítimo, que está saliendo la gente de Pachá, que no sé qué, que no sé cuánto, o irme a la playa de Embos ahora que está todo cerrado y si depende de qué, ¿sabes? O sea, que a lo mejor no pasa nada, pero tienen esa inseguridad. Y eso, pues creo que como sociedad
es triste que aún los chicos podamos correr a cualquier hora y las chicas no, pero que es un entorno que sales a correr y es relativamente fácil tener un paseo, una calle sin muchos coches o Botafogo para entrenar. Hablo de la ciudad de Ibiza, pero bueno, Santa Eulalia, San Antonio, todo más o menos tienes algún sitio para entrenar. Como punto negativo se queda corto, realmente cuando tienes un cierto nivel el ritmo es alto y estás preparando una prueba larga, pues yo siempre le digo a mis padres, yo cuando era pequeño ir a Salinas, cogías el coche, te ibas a la playa Salinas y era como que estaba súper lejos, sí. Y ahora salgo a correr, cuando entrenaba para un campeonato importante o así, una hora y media, 1 hora y 20, que tengas cambios de ritmo, que vayas a ritmo vivo a 3:40, 3:45 y te salgan 20, 22 kilómetros, ir a Salinas y volver desde mi casa son 19. O sea, ya como he ido hasta Salinas, he vuelto y aún no me da. ¿Sabes? O sea, no me da. En cambio, eso por ejemplo, en el Prat, donde vivía, pues claro, tienes el río, que puedes hacer una tirada de 30 kilómetros y no repetir camino. Entonces, claro, es un poco que aquí es como súper pequeño, súper agradable, súper fácil todo, pero se queda un poco corto. A nivel de entreno, está perfecto, puedes hacer todo y sobre todo la climatología. O sea, la climatología aquí, por un día que te llueve, 200 está perfecto. Entonces, al final la continuidad, que es la importancia del deporte de resistencia, el poder entrenar mucho cada día, eso te lo aseguras. O sea, te aseguras de que nunca vas a tener un día súper frío. ¿En verano hace calor? Sí, pero te aclimatas y al final si eres de aquí, más o menos yo creo... O sea, yo lo pienso, digo, la gente me dice que es loco por salir en bici a las 12 del mediodía, pero luego cuando van a la playa quieren que haya un camarero en las hamacas sirviéndoles, ¿sabes? Digo, pues el chaval tiene el mismo calor que yo y lo está haciendo sin gusto, yo estoy haciéndolo a gusto. O cualquier trabajo de cuando salgan a la calle en verano y vean un barrendero o vean cualquier persona que trabaja en la calle, vale que en las horas centrales intentan reducir el trabajo, pero al final ellos están trabajando y hace calor, o el que trabaja en un almacén, o el que va con la furgoneta repartiendo, y a esa gente, a la gente no le importa. La gente le importa que yo salgo en bici a las 12 y soy un loco porque hace calor. Entonces, un poco que al final el calor te aclimatas y tiras para adelante, y el frío, pues aquí es inexistente. O sea, aquí nosotros no tenemos ropa de frío para ir en bici. Un maillot un poquito largo, o sea, un largo, pero no tienes gabas, no tienes ropa técnica de frío como puedes tener un ciclista del País Vasco o del centro de Europa. O sea, está perfecto. ¿Y cómo ves el triatlón en Ibiza? Bueno, yo el triatlón en Ibiza creo que van a la par, porque al final yo de que vengo como un equilibrio entre esa tecnología, escuela moderna y escuela que me enseñó Kukin y Uge de la vieja escuela del triatlón. Ajá. Entonces es como que mezclo los dos mundos y tengo esa simbiosis de que no todos son datos y no todo es ir a lo loco como antes, pero que hay cosas que hacían antes que realmente ahora hacemos lo mismo pero con números. Y ya con aquella época ya había triatlón aquí, o sea, ya se hacía el triatlón mi primer triatlón de carretera fue el triatlón de Figueretas, que ahora se hizo hace un mes. Pero es que yo recuerdo de pequeño de ir al paseo de Figueretas y verlo todo cerrado y que era el Home de Ferro. Y yo no tenía ni idea de qué era el Home de Ferro y tampoco me importaba, ¿sabes? Ni a mi familia, porque mi familia no ha sido deportista. Entonces era como, pues lo vemos como algo, tampoco nos quejamos, ¿eh? O sea, lo veíamos como, pues mira, están haciendo una prueba deportiva. Ajá. Pero ya está, de hecho, igual patino ahora, que seguro que hay gente del mundo del triatlón que dice que me he equivocado, pero no sé si que ahora hubo el Mundial Multideporte en 2022 o así, sí. Pero ya hubo un Mundial en 2003, cuando yo tenía 6 años, ¿sabes? O sea, hay que decir que aquí ha habido triatlón internacional desde hace 25 años y ha habido Ironmans o triatlones de larga distancia y media distancia desde hace 30 años. Entonces, creo que no tenemos un circuito, porque al final un poco lo que pasa es que esa isla tan pequeña que es, que no da para hacer un triatlón en el sentido de que la gente... Es muy difícil cortar las calles y las carreteras, ¿sabes? O sea, no he encontrado el sitio ideal para hacer un triatlón y mucho menos para hacer 5 triatlones y hacer una liga, como hace Fátima de la Liga de Aquatlones. Sí. Pues en Cataluña nosotros teníamos la liga de triatlón, que eran 12, 14 pruebas al año, en diferentes pueblos y ibas sumando puntos. Aquí es impensable porque es tan difícil, hay tantas calles a cortar y a hacer, que es muy difícil tener un circuito de corta distancia, que es donde los niños se pueden desarrollar y donde puedes generar ese público general. Al final un media distancia no todo el mundo está preparado. Y entonces es un poco que Ibiza siempre va a tener triatlón, pero siempre va a tener el hándicap de no poder organizar muchísimas pruebas de corta distancia, muchísimas, 5 o 6 pruebas de media distancia para poder hacer cantera.
Y siempre vamos a tener que luchar con los problemas que genera un media distancia en la población. Entonces al final yo creo que es que intentar que el triatlón, educar a la población, que ese día, ese triatlón, esa gente que viene a competir aquí nos ayude, y que al final la sociedad ibicenca sea un poco como cuando te dicen de competir en el norte, que cuando compites en el norte el pueblo sale a la calle, ¿sabes? Rollo a animar a esa gente. Yo cuando competí en Pamplona, es una pasada correr en el norte, o sea, toda la calle parecía San Fermines, ¿sabes? O sea, íbamos corriendo por estafeta y parecía San Fermines. Y entonces, pues es eso, intentar educar, no sé si ir a las escuelas, ir a los institutos, para que los niños vean el triatlón como algo guay, el triatlón, cursos populares, carreras de ciclismo, cualquier cosa que implique cortar calles, lo vean guay, que luego vayan a casa y que digan, pues hoy ha venido un chico, ¿qué tal? Y nos ha explicado cómo corren y qué tal, y que no sé cuánto, algo, o sea, llamar la atención a los chavales para que vayan a casa. Y luego cuando salgan a la calle ese domingo y esté la calle cerrada, los padres no nos critiquen, sino digan, mira, estos son los notas que ha dicho mi hijo, que tal. Pero que tengan un poquito de conocimiento de que nosotros no intentamos hacer daño a nadie, pero no tenemos la posibilidad de hacer nuestro deporte en un campo de fútbol o en una cancha de básquet sin molestar a nadie, como son otros deportes. Entonces, volviendo a la pregunta, es eso, ¿sabes? O sea, Ibiza siempre creo que va a tener triatlón, porque lo lleva teniendo y es histórico aquí. Y va a tener, entonces yo creo que el trabajo está en que la sociedad ibicenca realmente sea consciente de que el triatlón lleva aquí muchos años, que somos referentes a nivel nacional en pruebas deportivas, y que podemos hacer aquí un pedazo de triatlón, porque estamos acostumbrados a mucho turismo. Entonces yo siempre lo digo, me encanta el triatlón, pero al final que vienen 1000 triatletas, 2000, o sea, un triatlón de 2000 es una locura, o sea, es espectacular, ¿sabes? O sea, a nivel sería brutal. Ibiza está preparada para albergar 50.000, ¿sabes? Entonces la logística, la infraestructura que tenemos de servicios, de lo que la gente está acostumbrada a tener, es que podrías hacer 100 triatlones y aún no habría nada. Entonces es muy fácil organizarlo a nivel de isla, porque tenemos la infraestructura turística para hacerlo. Es simplemente que a la gente no le moleste tanto que estemos un día haciendo eso. A nivel personal, vamos a hablar un poquito. ¿Cuáles son tus objetivos, tanto profesional como personal? Bueno, a nivel profesional, yo te diría que intentar seguir igual, pero trabajando mejor con mis deportistas, o sea, mejor en el sentido de poder crear una atmósfera, una comunidad, un valor añadido a entrenar conmigo, ¿sabes? De conectar, que al final es eso, como intentar... hablo con toda la gente y a lo mejor les explico lo mismo a todos, e intentar como reunirlos y poder explicar una cosa, pues el gel que te tienes que tomar, o por qué te tienes que tomar ese gel, o por qué tienes que hacer este ejercicio, en vez de explicárselo de uno en uno a todos, tener esa comunidad o ese entorno seguro en el que poder desarrollar esta tarea. Y a nivel personal, está claro, que es que el bebé crezca sano y bien. Y luego a nivel personal deportivo, es, recuperarme de la lesión, que ya estoy bastante mejor, estoy saliendo, y volver a mi máximo nivel de competición en 2026, porque este año y medio de lesión he aprendido muchísimo. He aprendido que puedo estar muy fuerte en bici y no era consciente de lo que podía hacer. O sea, ahora compitiendo en mountain bike, los chavales de la mountain bike son brutales, o sea, te animan un montón. Hay un nivel de mountain bike en Ibiza brutal, o sea, aquí hacen un top 10 en una carrera de pueblo, te vas satisfecho. O sea, si yo hago un triatlón aquí es como ganar, o segundo, podium ya, si me apuras, está mal, porque al final estamos Alberto, Javi, yo, como primeros, luego puede haber alguien más cuarto y quinto, pero quiero decir que el nivel entre uno y otro es muy, muy claro. Si Alberto Parrilla está fuerte, no lo huelo, ¿sabes? Entonces es un poco que estamos siempre encasillados en el punto donde tenemos que estar. Y en cambio en mountain bike, o sea, un día lo puedes hacer muy bien y la semana siguiente que hay otra carrera, porque hay muchísimas carreras, porque no hay que cortar carreteras, entonces es como lo sueltan en el campo, no molestan a nadie y están ahí corriendo, entonces hay un montón de carreras, y te permite, o sea, te animan un montón y te permite, y yo he descubierto que puedo estar súper fuerte en bici. Entonces ahora yo pienso, joder, si corro como antes de la lesión,
que no estaba corriendo mal, y voy en bici como después de la lesión, o sea, los objetivos son ambiciosos, o sea, son ambiciosos de que me gustaría volver a estar ahí en la élite nacional y poder no disputar un campeonato, porque fisiológicamente sé que no puedo, pero estar adelante en un campeonato de España. Vamos con lo último. Si este fuera tu programa, ¿a quién te gustaría entrevistar? Pues yo, para intentar salir de triatletas, ¿vale? O sea que también hay muchos triatletas aquí que puedes entrevistar. Voy a decir uno porque quiero mencionarlo, pero voy a dar otras opciones para que no sea todo el mundo de triatlón, pero creo que Dani González, ¿vale? Es un guardia civil, es un buzo de la Guardia Civil, que hace triatlón de larga distancia, y yo que vengo del mundillo, o sea, nunca he escuchado a una persona que hable mal de Dani. O sea, es un referente deportivo para todos los triatletas de la isla. O sea, es como ese tío que tiene la respuesta a todo. O sea, no la respuesta porque él tiene sus problemas de lesiones y de sus historias y tal, pero es como eso, que es súper tranquilo, súper humilde, lleva muchísimos años en el mundo y nunca nadie ha hablado mal de él. Es como ese ejemplo que dices, joder, yo quiero ser como él porque es que todo el mundo lo quiere, ¿sabes? O sea, entonces creo que quería mencionarlo. Luego, a nivel friki, a nivel de datos, que te lo he mencionado antes, me parecería brutal. Carles Tour, ya lo dijo Javi, entonces simplemente por no repetir, que Carles Tour a nivel de triatlón es un estudioso brutal. Pero voy a decir Lorena Torres, ¿vale? Lorena Torres, que a mí en la carrera como que me inspiró muchísimo, porque es una chica que se dedica a la preparación física del baloncesto, pero del baloncesto de alto nivel. O sea, está en la selección española, en la NBA, ¿sabes? O sea, top, y cuando ya un profesor me dijo que era de aquí, fue como ¡wala! ¿Sabes? O sea, que hay gente de Ibiza trabajando a un nivel que no es élite de España, que es élite mundial. Entonces creo que vale la pena. Y luego, como otra opción que quiero mencionar, es que no sé si es posible, porque al final el programa se graba por la mañana, y es a Pau Torres, ¿vale? Que como ejemplo, o sea, como primero de nuestro grupo de entrenamiento, que son los chavales del club infantiles y juniors, ¿vale? Porque creo que aquí no ha venido un perfil de un chaval que está entrenando, ¿sabes? O sea, que no, que está orientado al deporte, y creo que en ese objetivo de llegar a la gente, creo que si la gente, o sea, pensando en madres y padres, vieran la cabeza que tiene un nadador infantil junior con 16 años cuando están en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que estás jugando a la selectividad y estás entrenando 6 días a la semana, y compaginas 2 horas de agua con 3 horas de gym a la semana, más los estudios, la presión que tienen ellos a nivel mental, y que no somos conscientes, ¿sabes? Porque en casa les exigen unos estudios, en el cole les exigen unas tareas, en el entreno el entrenador les exige unos rendimientos, y ellos se lo callan porque, claro, no le puedes responder a tu padre, no le puedes responder a tu profe, no le puedes responder a tu entrenador. Entonces ellos se callan, pero están con esa presión. Entonces es como fascinante. Y si pudiera venir aquí un chaval de 16 años a hablar de deporte y decir cómo es la mentalidad de un niño que está entrenando a ese nivel, y cómo es la mentalidad de un niño que no hace deporte, creo que el deporte llegaría a muchas más familias, porque verían que no es estar fuerte o estar rápido o ganar una medalla, sino todo lo que envuelve detrás de esa figura de un adolescente que luego llega el sábado y sale con los colegas y hará el tonto como hacen cualquier adolescente, pero que tienen una capacidad superior, no solo física, sino mental, que muchos adultos. O sea, entonces creo que es un perfil que podría enseñar mucho a la sociedad. Por último, bueno, es un espacio que siempre dejo a todo el mundo, que si has escuchado alguna, donde puedes pedir, agradecer, bueno, es un poquito, es espacio libre. Sí, bueno, pues nada, yo te agradezco por dejarme este ratito de hablar de deporte, y luego pues nada, o sea, un poco el gusto de haber estado con todos los que he coincidido, todos los que me han enseñado algo, entrenadores, profesores y todos los que me han aportado en este viaje del deporte que aún sigue. Yo, si puedo aportarle algo a alguien, sabes, que alguien se diga, hostia, pues Arich me enseñó esto, me hizo aquello, me dijo no sé qué, o aprendí esto de Arich, algún chaval, pues bienvenido sea, ¿sabes? O sea, encantado. Y luego, a nivel de la sociedad, pues como entrenador o profesional del deporte, diría que a todos los niveles, el que quiera hacer triatlón, que haga triatlón, si no cualquier disciplina de las tres, nadar, bici o correr,
si no gimnasio, si no lo que sea, pero que se muevan. Si este podcast llega a alguien que no hace deporte, que empiece, ¿sabes? Que empiece, porque al final soy friki y el cuerpo cambia muchísimo, ¿sabes? Cambia muchísimo con cada sesión de entrenamiento que hacemos. Hay un desencadenante de hormonas, de acciones musculares, de todo, que hace que tú por dentro cambies. Entonces empieza, porque no te vas a arrepentir, empieza poco a poco, sin agobios, sin nada, pero que la sociedad vaya cambiando, y que a nivel de pedir, pues a las instituciones que intenten fomentar ese cambio de sociedad, para que sea más activa, pero para que sea más activa desde un punto de que sepan lo que están haciendo. Vale. Como a animar haz esto porque vas a conseguir esto, no haz esto porque sí, sino como intentar educar en que caminar 10.000 pasos puede hacer esto, pero que subir las escaleras es esto, pero que coger una garrafa de 8 kilos es esto a nivel de fuerza, y que poco a poco la sociedad sea más tolerante y acepte más el deporte, y eso se verá reflejado pues en todo lo que hemos hablado de carreras, de salud. O sea, al final es mejor pagar en deporte que pagar en medicinas. Entonces yo lo veo claro, y cuanto más lleguemos los profesionales y los políticos y los jefes de centros fitness o todo el mundo que esté involucrado con el deporte consigamos llegar a la sociedad, creo que nos falta ese camino por recorrer todos juntos. Qué bueno, pues nada, Ares, muchísimas gracias. Creo nada, que has dado un placer. Una entrevista muy buena. Y también agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, que bueno, gracias a ellos pues podemos dar voz a toda esta comunidad tan grande que tenemos de gente relacionada con el mundo del deporte. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti.